A partir de la gran movilización internacional del Ni Una Menos, nos hemos dado cuenta de que el feminismo ha emergido fuertemente y se ha colocado como uno de los ejes más movilizadores del pensamiento crítico de nuestra América. Mujeres cada vez más jóvenes y que nada tienen que ver con instituciones de desarrollo o programas de género han pasado a denominarse feministas y junto con las militantes con décadas en este movimiento están a la ofensiva por una sociedad más igualitaria y democrática y contra las violencias del patriarcado y el machismo. El feminismo ha vuelto a la calle, de donde salió originalmente, y está ocupando un lugar central en la política y la sociedad. Para entender un poco más este proceso, vamos a conversar con Cecilia Olea, feminista de amplia trayectoria que conoce muy bien la evolución del feminismo peruano y latinoamericano. Cecilia es antropóloga, fundadora del histórico Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán. Tiene más de 4 décadas de lucha y consecuencia feminista y una mirada siempre crítica y aguda sobre la política y la cultura. Bienvenida, Cecilia, a Disidentes. Muchas gracias por estar acá. Gracias a ti por invitarme. Bien, bueno, vamos a conversar sobre feminismos y la primera pregunta para arrancar es ¿qué son los feminismos desde tu perspectiva? Y te lo pregunto así en plural porque son varios feminismos, ¿no? Mira, yo creo que los feminismos son propuestas políticas que lo que buscan es cambiar las relaciones entre los géneros. Y al cambiar las relaciones entre los géneros, algo que puede sonar como muy simple, es cuestionar todo un modo de producción económico, un modo de producción de la subjetividad, un modo de producción de la afectividad, un modo de producción social, un modo de producción de la cultura. O sea, equilibrarlos, digamos, porque... Yo creo que no es equilibrarlos. Podemos pensar, si pensamos desde la dimensión legal, quizás se trate de los mismos derechos. Pero si pensamos en otras dimensiones, es transformar más que equilibrar. Porque se habla de masculinidades rapiñadoras, se habla de que la mujer no ha firmado el contrato social, que muchas veces es objeto entre pactos de hombres y, bueno, hasta principios de siglo XX no tenían acceso a educación, la participación política ha sido compleja para llegar a eso. Sí, pero los últimos 100 años, por lo menos en la parte del mundo que habitamos, han habido grandes cambios. Para mí personalmente el que más valoro es el acceso a la educación superior, porque el acceso a la educación superior permitió que las mujeres que se formaron como profesoras, las primeras generaciones de educadoras, con sus propios medios, eran mujeres de clase media, o sea, no era que tenían grandes fortunas, pero tenían casas familiares bastante de dimensiones amplias, digamos, hicieran colegios laicos para mujeres en la década del 20, del 30. María Jesús Alvarado acá, por ejemplo. No, como Esther Festini de Ramos Ocampo, Teresa González de Fani. Esther Festini de Ramos Ocampo crea el Liceo Grau y ellas defendían, Teresa González de Fani, Elvira García y García, defendían que las mujeres teníamos que educarnos en todas las áreas. ¿Qué significaba todas las áreas? Formación en historia, geografía, historia universal, educación física. Hubo un debate público si las mujeres deberíamos practicar deportes o no. Y además, ¿qué parte del cuerpo exponías? Porque no se iban a poner lo que ahora llamaríamos bermudas y que en esa época eran short, como usaban los hombres. Y había todo un debate de hasta dónde tenía que dar unos bombachos que llevaban hasta por acá, casi hasta el tobillo,
que era el uniforme de educación física para las mujeres. Y decían de que practicar deportes, sobre todo gimnasia, subir al taburete, a la barra de equilibrio, podía hacerte perder la feminidad. Si uno lee entre líneas, el gran temor que había era que de un salto se te iba a romper el himen. O sea, siempre el control del cuerpo y de esa parte del cuerpo ha estado presente en ese debate. Y estas mujeres invirtieron sus medianas fortunas en lanzarse a esta empresa y que luego, años posteriores, se da la democratización de la educación, no solamente en el Perú, sino en toda América Latina. La educación primaria se vuelve obligatoria, posteriormente la educación secundaria. Primero se crean los colegios públicos para mujeres y creo que eso ha permitido un cambio tan significativo, un empoderamiento tan significativo como los derechos políticos. Mira, tú estás mencionando varias cosas que dan pie para conversar varias cosas, ¿no? La primera es, por ejemplo, el tema de estas primeras mujeres, a lo que se ha denominado la primera ola del feminismo. Uh-huh. También estás hablando de las mujeres de clase media alta, lo que da pie a otra clasificación del feminismo, que es la interseccionalidad, es decir, mujeres blancas de clase media versus otros feminismos que han surgido de mujeres negras, mujeres racializadas, que reivindican su lugar en el feminismo, ¿no? Entonces, respecto de eso, es la pregunta, las distintas entradas del feminismo. Bueno, desde que Simone de Beauvoir escribió El segundo sexo han pasado, no sé, 70, 80 años de luchas feministas, y en ese camino, digamos, que comienza en la calle, ¿no? Que comienza con el voto con la lucha sufragista por el voto a la mujer, que tiene que ver con la educación. Luego va pasando, digamos, a otras luchas ya que tienen que ver más con el cuerpo. Es en ese contexto y en ese tránsito también donde las mujeres se institucionalizan en centros de promoción de políticas públicas. El caso de, por ejemplo, la aparición en el Perú de centros tan importantes como Flora Tristán, Manuela Ramos y otros más. Entonces, ¿tú cómo ves todo ese tránsito y ese abanico? Mira, yo creo que hay un hilo, si uno lo ve como procesos históricos de largo plazo, hay un hilo conductor. Y que incluso nos queda la interrogante si tendremos algo que ver con la señora de Cao o no. O sea, hay vacíos en la historiografía, ¿no? En una arqueología con enfoque de género, etc. Pero yo veo un hilo conductor en lo que es el siglo XX y inicios del siglo XXI. Con todos los cambios que ha significado, la gran diferencia es justamente el surgimiento de una variedad de sujetos políticos dentro del propio movimiento feminista, que por lo tanto ya no se habla en singular, sino en plural. Como tú has dicho, las mujeres afro, las mujeres indígenas, las mujeres lesbianas, las mujeres trans, etcétera, ¿no? Hay mucho movimiento, el feminismo ecológico, el feminismo comunitario, que desde mi punto de vista son como subrayar una parte de una determinada agenda, una agenda que es bastante grande, ¿no? El mérito, desde mi punto de vista, que tuvo la generación feminista a la cual pertenezco fue el lograr, el debate sobre políticas de Estado y por lo tanto sobre una idea de país, porque las políticas de Estado te implican una idea de país, visibilizar la violencia contra las mujeres, que era invisible. A nivel del Código Penal, la violencia era considerada
al mismo nivel que la que puede ejercer hoy un miembro o una integrante de una barra brava. No se consideraba violencia de género, sino era igual que tú vas y denuncias una barra brava o cualquier persona se le ocurre atacarte. Y además no se consideraba que había una responsabilidad estatal, sino se decía de que, bueno, mala suerte, tuviste mala suerte o Dios te ha mandado, la deidad te ha mandado a esa pareja como prueba, ¿no? Para que pruebes paciencia, generosidad, sacrificio, dolor, etc. Y se logró, creo yo, que se reconozca que hay una responsabilidad estatal, que hay una responsabilidad social. Y hoy, luego de la masividad que tienen las denuncias contra la violencia a la mujer, que quizás Ni Una Menos marca un hito a nivel de América Latina, la masividad que tiene te da cuenta de que se ha soltado un dique. Muchas de las feministas, tanto de europeas como de Norteamérica, hablan de olas dentro del movimiento. Sí. A mí particularmente no me gusta el concepto, porque como no sé cuál fue la primera ola, si fue la de la señora Cao, o de repente hubo antes anterior a ella, no, o sea, es como creo que Colón. lo sitúan en el mundo moderno, ¿no? Creo. Pero en tal caso, lo que sí me gusta es como la analogía a lo que es el fenómeno de una ola. Y hay una periodista española que dijo, no estamos viviendo una nueva ola, estamos viviendo un tsunami feminista. Y ese concepto me encanta, porque creo que ahora hay un tsunami feminista. Yo pertenezco a la generación en la cual muchas de las mujeres que hoy se llaman feministas, contemporáneas mías, decían, por si acaso, yo defiendo los derechos de las mujeres, pero no soy feminista. Ahora es al revés. Ahora toda la juventud que participa, activa desde diferentes colectivas, etcétera, lo primero que hacen es llamarse con orgullo feminista y cada cual define su feminismo desde diferentes referencias geopolíticas, desde diferentes identidades. Acá en Lima tenemos todo un movimiento que se autodenomina feminismo barrial. Los feminismos populares, ¿no? Y muy jóvenes, además, mujeres muy, muy jóvenes, incluso adolescentes que se reputan feministas, se ponen el pañuelo verde, cuestionan mucho la estructura de violencia de género, el machismo, han adquirido un vocabulario, ¿no? Entonces, efectivamente, tú señalas sobre tu generación que estuvieron en la calle y luego lo combinaron con la influencia política, en los mecanismos de adelanto de la mujer, las políticas públicas, pero ahora ha surgido este otro feminismo que algunas personas incluso catalogan de radical, que se apoya tanto en el cuestionamiento de esta masculinidad rapiñadora, de una masculinidad que tiene un etos extractivo. Ahí está, por ejemplo, Angélica Mota señalando esto del etos extractivo, de la lógica de poder y de los pactos de impunidad. Y de otro lado, el otro pilar de este feminismo más radical, popular, de que las instituciones modernas como el Estado de Derecho, el debido proceso judicial, no sirven para acabar con la violencia de género, y por más que se ha trabajado el tema, no bajan este flagelo porque las mujeres no fueron parte del pacto moderno, no fueron suscriptoras de ese pacto y quedaron como básicamente prestación entre un pacto de hombres, ¿no? Entonces, ¿cómo ver este feminismo más radical? Mira, yo no creo que sea ni más ni menos radical desde mi punto de vista. Creo que se necesitan las dos cosas. O sea, nada de lo que mi generación planteó como propuesta hasta el Estado hubiera sido posible si nosotras no hubiéramos escuchado a las mujeres,
si nosotras no hubiéramos hecho atención legal para enterarnos de cuál era la verdadera dimensión de eso que llamábamos violencia contra la mujer. Si no hubiéramos dado consejería a mujeres que querían interrumpir un embarazo, no hubiéramos sabido la dimensión y de lo que se es capaz cuando tienes un embarazo no deseado. Eres capaz de cualquier cosa, ¿no? De meterte palos de tejer, ruda, etcétera, ¿no? No existía en esa época una interrupción con medicamentos. O sea, si no hubiéramos estado ahí, sería imposible, no te lo puedes imaginar en un escritorio. Y sabemos lo que sucede con las leyes que se las imaginan desde la oficina o mirando el río Támesis en vez del Rímac o cualquier río o el Amazonas, ¿no? Sabemos lo que sucede. Creo de que la cosa es hacer pactos. Yo no creo mucho en unidades porque por algo estamos separadas. Creo que cada cual tiene derecho a hacer su proceso, su propio camino. A quienes conozco más de cerca es al autodenominado feminismo barrial y hacen sus encuentros entre Caraballo, el Agustino, los Olivos, etcétera, etcétera, y me parece fantástico lo que están haciendo. Tan fantástico como lo que hago yo, ¿no? Porque lo que hago me gusta, creo que transforma. Me parece que sí, por supuesto, hay que encontrar una ruta de justicia. O sea, no es posible que el caso de Claudia, la exalumna de la Pontificia Universidad Católica del Perú, que fue víctima de violación por un profesor fuera del ámbito de la universidad, ¿no? Pero que era profesor de la universidad, hayan pasado 15 años para que el Tribunal Constitucional diga que hay que abrir proceso, porque todos los procesos anteriores fueron negados. No es posible lo de Arlet Contreras, o sea, lo vemos, a cada rato lo pasan el video que puede ser revictimizarla a ella, y hasta ahora no se logra justicia. Tampoco se trata, desde mi punto de vista, de hacer justicia con las propias manos, porque hay que ponernos de acuerdo. Y otros mecanismos como tribunales de mujeres. Claro, hay que buscar, hay que crear mecanismos efectivos para resarcir el daño hecho a las mujeres, para ir camino a resarcir ese daño, ¿no? Ese daño que está inscrito en cicatrices imborrables. O sea, hace poco una amiga que quiere hacer una aplicación de una app en relación a violencia me decía, ¿tú crees que pueda entrevistar a un grupo de mujeres que no hayan sufrido violencia? Le digo, tendrán que ser menores de 6 años, porque basta salir a la calle y pasar por una construcción para que... Yo me acuerdo cuando trabajo muy cerca del Estadio Nacional y mis colegas no pasaban por ahí para ir a tomar el Metropolitano, al paradero de Estadio Nacional. Para evitar una agresión. Claro, porque toda la queridísima clase obrera de la Federación de Construcción Civil la veían como cosas, ¿no? Tenían que caminar más simplemente porque eran mujeres. Entonces creo que cómo se logra una justicia que pueda resarcir. Y 2, hay que cambiar urgentemente los contenidos de la masculinidad y de la feminidad. Bueno, eso es, digamos, el espíritu transformador o, digamos, el impacto que está trayendo el feminismo a la sociedad y también a la política. Digamos, esto de modificar los roles, los guiones, todo esto aprendido y que
uno lo bebe desde pequeño, ¿no? Tanto hombre como mujer, digamos, ¿no? Claro, recordemos los comentarios al mandil rosado. Algo tan inocuo como un mandil. Desestabiliza. Y claro, desestabiliza porque es rosadito, desestabiliza porque más bien tradicionalmente los hombres se ponen mandil y son los que hacen la parrilla. Sí. O sea, no es ninguna novedad, digamos, ninguna... Pero el color rosado, de repente. Pero el rosadito y que diga contra la violencia a la mujer y una de la representación de una de las instituciones pilares del patriarcado, como son los militares. Claro, el Estado tutelar. Nos está quedando poco tiempo, Cecilia, vamos a avanzar con algunas preguntas que tienen que ver con otros movimientos afines al feminismo, como el movimiento de las disidencias sexuales, y el movimiento de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, queer y más. También se han fortalecido. ¿Tú cómo ves la alianza de los feminismos con estos movimientos para, digamos, construir un actor político con mayor influencia todavía? ¿Cómo ves eso? Yo veo que es muy potente esa alianza. Por un lado, a nosotras nos ha permitido fortalecer mucho más lo que es la necesidad de la visibilidad de las mujeres. Hoy día estuve mirando las imágenes que transmitían algunos medios de comunicación del acto en la Plaza Bolívar. Y fíjate qué cisgénero tienen las personas que están al lado de congresistas. Todavía creo yo que inclusive ahí hay una invisibilización de las mujeres lesbianas. Pero por otro lado, a nosotras el movimiento LGBTIQ+, nos ha enseñado mucho para aprender a no ver de forma binaria el mundo. Porque es cierto que lo hemos visto de forma binaria y el mundo no es binario. No es binario, es mucho más. Es más amplio. O sea, es mucho más amplio, más diverso y más complejo. No son casilleritos de diferentes colores, sino son como pinturas que se mueven. Ahora que te refieres a eso, hay también quienes no quieren saber nada de lo que estás diciendo, me refiero a los fundamentalismos. En el programa pasado estuvo aquí Juan Fonseca, que desde la historia y desde el movimiento evangélico progresista hizo una crítica y desnudó a los movimientos estos fundamentalistas, que no es religión, ¿no? Es política. Desde los feminismos y del feminismo donde tú te ubicas, ¿cómo ves este fundamentalismo? Mira, para nosotras el fundamentalismo no es un fenómeno nuevo. Quizás ahora se hace más visible por la movilidad que han tenido, por la visibilidad que han tenido. Pero todo el contenido de lo que fueron llamados en la década de los 80, 90, los ajustes estructurales, porque el 80 fue la llamada década perdida, y los 90 comienzan los ajustes estructurales. La política neoliberal. Donde te dicen que el único camino, que la única salvación es el modelo neoliberal, que no hay otra forma de hacer economía que de forma neoliberal, que salvo el mercado todo es ilusión. Eso es una postura fundamentalista en la economía, ¿no? Donde no te permite mirar y recorrer otras rutas. El extractivismo, ¿no? Que está en el último informe de la situación económica de América Latina de CEPAL, 2018, que ha salido recién hace unas 3 semanas, critican el agotamiento que está haciendo nuestra región de sus recursos naturales. Y eso es fundamentalista. Nos hacen creer que lo único que podemos hacer es extraer y no tener otras formas de producción. Por otro lado, a nivel religioso, intentan otra vez, volvemos a la Inquisición, a la extirpación de idolatrías, porque salvo su pensamiento religioso
no aceptan otro, ni aceptan otras formas de vida, otras formas de amar que no sea la heterosexual, otras formas de vestirte que no sean las niñas de rosado y los niños de celeste. Pero están entrando a política ahora. Por supuesto, nunca estuvieron fuera de la política. Tenemos pastores en el Congreso cada vez más. Sí, hay una mayor presencia. Yo creo que si analizamos Brasil, podríamos pensar que como que es el modelo, claro, ¿no? Al cual está caminan determinados países de América Latina. Pero ya el APRA, en la década del 30, tuvo una alianza con los metodistas. Claro, eran liberales en esa época los metodistas. Sí, ahí va a ser varias diferenciaciones. Pero sí, ahora es un ala muy conservadora la que entra, y tal como sostiene Galarreta en un congreso de fundamentalistas que hubo en Punta del Este en noviembre del 2018, dice, hay que meternos a varios partidos de los ganadores, de los que tienen la posibilidad de ubicar congresistas, de ganar, más que formar un propio partido evangélico. Es una estrategia. ¿No? Pero ¿no crees que han ido por lana y han salido medio trasquilados? Porque ¿no es esta también un contexto propicio para que los feminismos impulsen las políticas de igualdad de género? Yo creo que sí. Yo creo que nadie en un sano razonamiento va a estar de acuerdo con la violencia a la mujer. Nadie va a estar de acuerdo con que las mujeres tengamos menos representación, siendo el 50% de la población. Deberíamos tener el 50% del poder y no el 1, el 2, el 3, el 16% con las justas. No, por supuesto. Creo que los fundamentalismos son la respuesta a este sentido común que ha ido cambiando. Hoy la mujer educada, y con educación no quiero hablar de lo formal solamente, sino todo lo que te permite el acceso a los medios masivos de comunicación, la globalización de las comunicaciones, que te presentan otras formas de vida, otros modelos de vida, que te hacen imaginar, porque nadie puede desear aquello que no cree posible. Pero si mediante los medios de comunicación tú te enteras de otras formas de vida, que hay países como Noruega, que durante décadas ha tenido una primera ministra mujer, ves una ministra con el peso de un país como Alemania, una primera ministra mujer, etcétera, te puedes imaginar que no solamente tienen que ser hombres los presidentes. Entonces creo que hay un cambio, y frente a ese cambio, a ese gran cambio, es la reacción del fundamentalismo radical del fundamentalismo, ¿no? Bueno, Cecilia, no tenemos tiempo para más. Has dicho cosas muy interesantes. Lo último, chiquito, en el poco tiempo que tenemos, desafíos, ¿no? Porque no solamente se trata de que haya más participación de mujer, sí, pero también de cambiar las lógicas del poder. ¿Cuáles son los desafíos para una política feminista? No una mujer política feminista, sino una política del feminismo, ¿no? Yo creo que el gran reto es cómo formulas un concepto de un imaginario de país, una forma de hacer política que pueda contemplar esta interseccionalidad, por un lado, o sea, las mujeres, existimos las mujeres indígenas, afro, lesbianas, etcétera, ¿no? Y todas las demás identidades que puedan ir surgiendo que ahorita no podemos imaginar. Eso por un lado, pero también el derecho a la disidencia. Creo que la práctica política ahora rápidamente construye mayorías y mata el debate, no ilumina el debate. Lo pone en bambalinas al debate.
cuando una de las, me parece, de los motores de lo que te lleva a imaginarte una forma más justa de vivir, una forma más feliz de vivir, es la disidencia frente al establecido. Muchas gracias, Cecilia, por todas estas reflexiones y seguramente seguiremos conversando más adelante. Gracias a ti.